Buenas a todo el público presente. El día de hoy vamos a presentar la clase de ciclo celular y división y muerte celular. Soy Carlos Martel y empezamos. Entonces, en primer lugar, tenemos que hablar acerca de los tipos de división celular. En este caso existe la mitosis y meiosis. Entonces, en la mitosis, como podemos observar, va a empezar la célula con 2N y 2C. 2C viene a ser las cadenas de ADN que existen. Entonces, al haber, en primer lugar, en la mitosis van a haber 2N, 2C. 2N por el número de cromosomas, o sea, 46. Luego, durante la división celular, no va a aumentar el número de cromosomas, solamente el número de cadenas o de moléculas de ADN. Luego se va a dar la división y finalmente va a terminar las células hijas igual como la madre, con 2N, 2C. En cambio, en la meiosis 1 sí va a haber una duplicación de esta cantidad de ADN para finalmente dividirse y te dar un N, 1N y 2C, o sea, una célula haploide. También tenemos que hablar acerca de la profase. La profase 1 va a tener diferentes fases. Bueno, en primer lugar, el ciclo celular tiene diferentes fases. La interfase, la fase M, la G1, la S y la G2. Pero en la profase 1, que es fase de la M, van a haber diferentes componentes de la meiosis, como el partiteno, diploteno, el cigoteno y la diocinesis. El primero es el leptoteno, donde van a ser brazos cortos en forma de bujet. Luego el cigoteno, donde se va a empezar a formar el complejo sinaptonémico. Y en el pagiteno, donde se da la sinapsis. Pagi viene de grueso, se va a observar los cromosomas gruesos, leptoteno delgados. Finalmente viene el diploteno, donde hay quiasmas, que van a ser los puntos de unión. Y finalmente la diocinesis, donde hay quiasmas terminales. Y ahora hablando también de la profase 1 y de la fase de la meiosis, principalmente la profase 1 se va a dar estos cambios moleculares, donde el ADN, las cromátides hermanas van a estar en relación, bueno, los cromátides y homólogas van a estar con estas coecinas. Estas coecinas que van a regular esto y además va a haber cada 100 nanómetros, va a haber unos proteínas centrales, proteínas del centro del corazón o axial core y también las cromátides van a tener un duplicado de su ADN. Entonces, este complejo va a ser el complejo sinaptonémico muy importante para lo que sería la diferenciación y la variabilidad genética. Entonces, podemos observar, en el paquete se observa más pegados los cromosomas, porque ya está completamente formado el complejo sinaptonémico y se está dando el crossing over, que viene a ser este intercambio de genes entre lo que sería eh, cromosomas del padre y de la madre, maternos y maternos. Entonces, ahora también podemos observar que esta sinapsis o crossing over se va a dar por medio de diferentes proteínas como las PO. Las proteínas PO, que viene a ser una proteína de una tijera molecular, va a cortar en un punto del ADN. Y este ADN va a tener un extremo 3 invasor, donde ahí se van a poner los complejos RAT 51 y el EDMC1. Y esto van a generar la unión al otro punto en la otra cadena de ADN. Pero es muy importante mencionar también al REP8P, que viene a ser esta ruecina importante, ruecina meiótica importante durante este proceso de la sinapsis o de crossing over. Ahora sí vamos a hablar del ciclo celular como debe ser. En primer lugar, ya vimos que hay diferentes fases, como la G1, la S, la G2 y la M, ¿no? Dentro de esto, muy importante mencionar al punto start, que viene a ser este punto que va a pasar de la G1 a la S, que viene a ser un punto ya de no retorno. Y hay diferentes razones o motivos o puntos de restricciones, ¿no? Que tiene que la célula pasar para que luego siga, ¿no? Por ejemplo, el primer punto viene a ser este punto de control de entrada en interfase donde tiene también un tamaño celular correcto y un ambiente favorable. También hay el punto de tensión antes de la fase M, donde de la síntesis del ARN hay disminución
y hay bajos niveles de AMP cíclico. Y también te, antes de que genere la fase M, el ADN tiene que estar completamente replicado. Entonces también podemos observar unos líneas su función, o estas líneas de abajo de la imagen de la izquierda inferior. Podemos observar que las CDKs y las ciclinas, que son proteínas que van a generar esta regulación del ciclo celular, van a estar en diferentes puntos de la misma ciclo celular. O sea, no están completamente en todo este ciclo celular. Y bueno, hablando de estas CDKs y las ciclinas, va a haber un brazo o un giro T, un, que va a ser activado por lo que es una quinasa CAC. Y esta quinasa CAC va a fosforilar este punto, específicamente en su treonina 160, y donde va a generar esta activación y va a generar este movimiento, este giro T, para la unión de la ciclina y de la CDKs. También la CDC25 fosforila la treonina 14 y la tirosina 15, generando esta inactivación. Y bueno, y activando el complejo de la ciclina CDK. Y bueno, hablando de CDKs y ciclinas, tenemos que asociar a la CDK4 y la CDK6 con la ciclina D, a la CDK2 con la ciclina E y la CDK1 con la ciclina B. Pero también existe la ciclina A, que también va a estar importante, de la CDK2 y la CDK1. Y cada uno va a actuar en diferentes puntos de lo que sería la ciclo celular. Por ejemplo, la CDK4 y la CDK6 en la G1, la CDK2 en lo que sería la entrada a la fase S, y la CDK1 en la mitosis. Ya, ahora sí. Hablando de estos también existen las SIC, o bien los inhibidores de lo que sería las CDKs. Entonces existe por ejemplo, los inhibidores P21, P27 y P57, que van a inhibir a la CDK2 y a la ciclina E, como ya he mencionado. Y también a la CDK4 y la ciclina D. Y las P16, P17 van a inhibir a la CDK4 y la ciclina D. Por ejemplo, podemos observar en la imagen superior de la izquierda a la P21 inhibiendo a la ciclina D y la ciclina 4,6. Esto cuando hay un error en diferentes puntos de las restricciones, ¿no? Por ejemplo, el punto estar en este caso, donde la célula tiene que tener un tamaño correcto para pasar a la siguiente fase, la fase S. Entonces se inhibe la P21 a la ciclina D 4,6 y a la ciclina D. También puede inhibir al mismo tiempo a la CDK2 y la ciclina E. Aparte, la P27 solamente inhibe a la ciclina E y a la CDK2. Y a la CDK1 y ciclina B van a inhibirle la P16. Entonces, como podemos observar, durante la mitosis solamente va a estar la ciclina CDKE, la CDKM, o también la CDK1, ciclina B, o también el factor promotor de la mitosis, ¿no? Y entonces esto, como ya he mencionado, existen diferentes proteínas que van a activar y desactivar a las ciclinas, como vimos, en diferentes puntos. Por ejemplo, para preceder la activación se debe generar en la treonina 160, como ya he mencionado. Y cuando se haya una inactivación, en sus puntos específicos ya mencionados. Pero las que activan van a ser las tinasas, la WEC. Y la que desactiva viene a ser la fosfatasa, la CDC25. Entonces la CDC25 va a ser una fosfatasa inactivadora y que va a tener un papel relevante en lo que sería en la ciclina, la CKM, durante la fase de activación del factor promotor en la mitosis. Y como podemos observar también abajo, vemos a la P27 inactivando también a una CDK. Específicamente la P27 puede inactivar actual a la CDK2. Muy relevante y muy importante explicar estos puntos. Igual aquí tienen los cuadros para observarlo de mejor manera y más detalladamente. Ahora sí, la mitosis. La mitosis va a tener diferentes fases: la profase, prometafase, metafase, anafase, telofase. Y la citocinesis puede dividirse en citocinesis y en la división cromosómica, ¿no? O movimiento cromosómico. Debe ser la cariocinesis. Entonces, un papel relevante. Primero la profase. La profase se va a observar el núcleo condensado, aún condensado, y un movimiento de lo que serían los centrómeros. También luego durante la prometafase se va a dar esta que menciono acá, la pesca cromosómica. Y durante la metafase los cromosomas van a estar orientados en la placa del medio, como se puede observar en la imagen. En las imágenes con microscopía
fluorescente y bueno, un gráfico representativo. Pero lo más importante aquí son las pescas cromosómicas. En esta pesca cromosómica va a haber una baja tensión y una alta tensión. Es muy importante para que se dirijan hacia los polos los cromosomas. Pero tenemos que saber que existe un centrómero, un cinetocoro y los microtúbulos. Los microtúbulos van a estar en contacto con el cinetocoro. Y en el centrosoma existe una SEMP-A, debe ser una histona 3, que solamente tiene este punto en el centrómero, el ADN. Entonces, ¿cómo se va a dar este proceso? Tenemos que aclarar que la ya mencionada CDK1 se inhibida por la P57 exactamente. Entonces, para explicar estos puntos, primero vamos a hablar de la kinesina 5, que viaja hacia el extremo más y donde desliza los microtúbulos interpolares antiparalelos y empuja los polos del uso para separarlos, formando el uso bipolar. También luego actúa la kinesina 4 y la kinesina 10, y estas también van hacia el extremo más, donde van a regular la longitud de los microtúbulos interpolares y van a capturar y transportar los cromosomas sobre los microtúbulos hacia la placa metafásica. Y finalmente la dineína, que se mueve hacia el centrosoma, pero viaja hacia el extremo menos y transporta cromosomas hacia los polos, o sea, hacia el extremo menos, y posicionando el uso a la separación de los polos. Entonces, como vimos en la imagen anterior, hacia el extremo más vienen a estar los microtúbulos hacia el centrosoma, hacia el extremo menos vienen a ser hacia los polos. La adenina va a mover estos cromosomas, entonces va a generar este movimiento durante la anafase, pero en primer lugar van a posicionar en el correcto centro a estos microtúbulos. Por ejemplo, podemos observar la tubulina que se va despolimerizando en el punto más y en el punto menos, y esta despolimerización va a generar este movimiento durante la anafase A, ya que luego vamos a explicar en mejoría. Pero estas kinesinas van a generar este movimiento y esta ubicación en el centro durante la metafase. Entonces ahorita estamos explicando la prometafase y la metafase. También, para que se dé este bien movimiento, tenemos que ver que genere una alta tensión. En primer lugar, va a haber una alta tensión en un punto y luego una alta tensión en el otro punto. Pero así no se va a generar lo que sería un cromosoma monotélico. O sea, pareciera que se originaría, pero no. Primero se va a un punto y luego a otro punto. Y va a haber una despolimerización en el punto más y en el punto menos, lo ya mencionado. Pero primero la alta tensión y la biorientación correcta va a estar regulada por lo que sería la aurora B quinasa y la NDC80. La aurora B quinasa va a fosforilar esta NDC80. Va a generar que no se pueda, el microtúbulo no se quede correctamente alineado. Pero luego que ya se da esta unión correcta durante la biorientación o la alta tensión que existen en los dos puntos del centrosoma en los lados opuestos, entonces ya se va a poder observar que la aurora B quinasa queda como suelta y no puede fosforilar. Entonces, luego en este punto más, que va a ser este punto orientado a lo que sería el centrosoma, va a comenzar a despolimerizarse y gracias a la quinasa 5 y la quinasa 4 y 10 va a comenzar a moverse. Y la dineína lo va a arrastrar hacia el extremo menos. Entonces ahora hablando de la anafase A y la anafase B, ya mencionamos que en la anafase A la diferencia de la anafase B es que en la fase A va a haber despolimerización. Y además existen diferentes tipos de microtúbulos como los centrales y los polares, ¿no? En este momento los que más hacen acción vienen a ser los centrales. Entonces durante la anafase B van a estar más actuando los microtúbulos polares. Y como se puede observar aquí en la imagen inferior, vamos a ver cómo actúa la rinesina 13 y la rinesina 4, ya mencionadas, y al mismo tiempo cómo actúa la rinesina 5. En primer lugar, la rinesina 13 y la rinesina 4 van a generar esta despolimerización del punto 4 y luego la dineína, el movimiento hacia el extremo menos, o sea, hacia los polos. Luego ya hemos explicado metafase, anafase, faltaría telofase y citocinesis. Pero durante esta anafase o metafase, los cromosomas van a estar pegados por las cronecinas. O sea, las cronecinas van a mantener unidas a las cromátides hermanas, porque es mitosis, no meiosis. Y van a haber diferentes complejos como la SMC1, la SM3 y la CIT
1, la CYP3 y estos complejos como la WAP es 1, la Sororin y la PDX5. Entonces, esto va a mantener unidos por las transinas a los residuos cromáticos hermanos, pero aquí va a actuar la APC. La APC aún no mencionada, pero va a generar lo que sería que se degrade la citrulina y la separasa fosforilada para que degrade este complejo de troesina y se libere. Y esto, miren, estas troesinas o estos ADN en estos puntos de unión SARS y MARS van a tener estas coenzinas. Porque no solamente hay troesinas, también hay tronenzinas. Y esas SARS y MARS van a estar asociadas a las tronenzinas. Pero en lo que sería la meiosis, la chuochina con la fosfatasa 2A protege al RET8, ya mencionado, que es la troesina de la que sería la parte meiótica de este proceso. Y como se puede observar en la imagen, aquí van a todos diferentes componentes, como la APC, que va a degradar todo, pero excepto a la parte centromédica, que va a estar protegida por la chuochina. Muy importante durante la división también celular. Y la fase de anafase, metafase y todas esas. Ahora sí, vamos a hablar de los complejos APC y el ASCF. Que van a ser complejos que van a degradar y van a generar una buena eh, regulación durante este ciclo. Entonces, primero la APC. La APC va a ser, ya hemos visto su función durante la fase de metafase, pero también tiene una función para regular a las CDKs. Esta, por medio de una subunidad que viene a ser la CS20, se va a activar y va a generar una ubiquitinación de lo que sería la ciclina M, así evitando a que llegue a esa CDKM o a la CDK1 con la ciclina B, que es lo mismo ciclina B y ciclina M, genere la mitosis. Por eso la APC degrada al factor promotor de la mitosis, que viene a ser la CDK2 unida a la ciclina B. En cambio, la SCF va a actuar con lo que sería una parte de la F-bots, una caja bots, va a ubiquitinizar a las ZI, o sea, a los inhibidores de las CDKs. Y entonces generando que no se inhiban las CDKs, o sea, aumentando esta función. Entonces, por eso que diferentes libros de biología muscular como Albers mencionan que primero actúa la SCF y finalmente actúa la APC. O sea, estas dos no actúan al mismo tiempo en el ciclo celular, tienen su momento y hay un auge, o sea, una fase alta y una fase baja, donde estas de la cantidad de SCFs y APCs que existen. Y aquí podemos observar en la imagen la función de la APC. Y tomo en la última fase del ciclo celular, donde abunda más. Y la SCF actúa en la primera fase del ciclo celular. Muy importante mencionar. Ahora sí, vamos a hablar de la citocinesis, que viene a ser las últimas fases, ¿no? La telofase. Bueno, en la telofase se va a dar, es lo mismo que lo que sería la prometafase, pero, o sea, en sentido contrario, en la prometafase en la porfase, digo, hubo una degradación de la membrana nuclear y todo eso, pero en la metafase, en la telofase va a haber otras van a surgir lo que sería la membrana nuclear y va a haber una cronización de los cromosomas. Pero para que haya una separación de estas dos células, tienen que formarse el anillo contráctil y este se forma por medio de diferentes estímulos. Por ejemplo, la UROB va a generar una estímula central spinin, que este va a generar una ROGEF. Como ya hemos mencionado en la clase anterior, la GEF va a generar un intercambio GDP por GTP, va a activar a la RO. Y la RO viene a ser familia de la RAS, familia de la RAP, que viene a generar lo que sería la polimerización de la tina por medio de la formina y por diferentes medios, también por ejemplo la porfilina, que van a ser también, hemos visto en lo que sería en el citoesqueleto, que van a formar la que sería la polimerización de la tina. Pero no solamente porque estos tienen que anclarse en la membrana, específicamente este punto que viene a ser el anillo contráctil, y se va a anclar por medio de las septinas. Esas septinas van a estar unidas a la membrana y que la anilina, que viene a ser una proteína scaffold, va a generar que se ancle luego la RO y te genere esta polimerización. Y aquí no solamente va a actuar la actina, también va a actuar la miosina 2 y esta va a generar esta contracción a nivel del anillo contráctil. Por eso ese nombre. Entonces, para retratar este proceso, en primer lugar, el anclaje, la proteína anilina, que viene a ser esta proteína de anclaje, se va a anclar al recibir la septina. Y entonces va a formar un cierre
¿Por qué? Porque no solamente va a actuar esta, también va a actuar la actina y la miosina 2, pero también va a actuar algunas proteínas como la ESCRT, la 1 y la 3, que vienen a formar un proceso que requiere energía mediante la hidrólisis de ATP y por medio de la enzima BPS4. Ojo, lo que estoy mencionando, la SCR y la BPS4 van a ser importantes para este proceso de la formación del anillo contráctil. Bueno, ahora hablando de la apoptosis o la muerte celular programada, vamos a poder observar que hay un factor importante en este, que viene a ser durante la formación del mitógeno, no hemos mencionado a la proteína E2F, pero es muy importante porque, miren, un mitógeno por la vía maquinasa que ya mencionaba va a generar la activación de la proteína MYC. La proteína MYC viene a ser una proteína de expresión rápida o primero, la que tenemos que expresar. Y esta va a generar lo que sería el inicio de lo que sería el ciclo celular, ¿no? En la fase G1 porque vienen a ser factores de crecimiento. Como ya he mencionado en la G1, lo que se va a regular para que luego se pase a la fase S, y en el punto STAR viene a ser el crecimiento celular. Y este MIC va a fosforilar, decir, la GCDH1, o sea, la G1 se deja y va a activarlo. Y este va a activar o va a liberar, a fosforilar a la proteína retinoblastoma, la RB, y va a liberar la E2F. Y esta E2F va a generar la síntesis de la G1-CDH y las SCDH. O sea, la CDH4-6 va a activar y va a generar, luego que se liberan la CDH2, los suclinas, y se genera la síntesis del ADN. Pero esta E2F también no está activa o está activa durante todo el ciclo celular, pero está inactiva al inicio, ¿no? Y esta E2F es muy importante en lo que sería el proceso de carcinomas o carcinogénico. Pero cuando hay una mala regulación durante esto, se puede dar este proceso de apoptosis. O bueno, primero el paro de la apoptosis para que no se dé este mal proceso. Porque ante un daño del ADN, se va a liberar la proteína que regula o que protege el genoma, que viene a ser la P53. Se va a liberar la MDM2 y esta P53 va a generar como un factor de transcripción que va a generar la transición de los P21. La P21 ya hemos visto que viene a regular a la CDKS, la G1S y la GKS. Entonces, va a regular este proceso. O sea, primero se va a dar la liberación de lo que sería la E2F, pero si hay un daño en el ADN, este se va a proteger por medio de la P53. Pero también va a haber aquí un licenciamiento. ¿Qué es el licenciamiento? Si todo está bien, se va a originar esto. Que viene a ser el proceso que, durante, que va a originarse en los procesos orígenes de replicación. Y este proceso va a generar o a habilitar los orígenes de replicación para preceder la síntesis del ADN. Pero lo muy importante y relacionado al ciclo celular viene a ser las CDHs, porque la CDHS va a fosforilar a la CDC6. Y es muy importante mencionar porque esta va a actuar igual al mismo tiempo con la CDT1 para anclar lo que sería la helicasa y generar lo que sería la burbuja de replicación y se dé todo este proceso normalmente. También, cuando hay un daño en el ADN, se va a formar la activación en la imagen del medio inferior. Vamos a observar la ATM y la ATK. Y estas, por medio de la CHEK1 y CHEK2, la ATG por la CHEK1 y la ATM por la CHEK2, va a generar un paro del ciclo celular, igual que la P53. Entonces, se va a generar una inhibición de las CDKs y una inhibición de la PECNA. Y si inhibe la PCNA, tampoco no se va a dar la síntesis del ADN. Entonces, esto es un proceso, un punto en el cual se puede generar apoptosis o se puede dar un paro del ciclo celular. Entonces, ahora sí vamos a hablar de las traspasas y proteínas proapoptóticas. Las traspasas vienen a tener diferentes puntos o dominios. Por ejemplo, el dominio CART está relacionado a las traspasas 1, 2, 4, 5 y 9. Y el dominio DET relacionado a las traspasas 8 y 10 o las traspasas ejecutoras. Hay traspasas ejecutoras y traspasas activadoras. Entonces estas traspasas 8 y 10 van a ser activadoras para las traspasas 3, que va a ser la ejecutora realmente.
Pero si se dan cuenta son muy parecidas, solamente que se le elimina la parte dead, ¿no? Y además este complejo D está relacionado con la vía extrínseca la apoptosis porque se va a unir al complejo FAT. Y bueno, entonces ¿cómo se va a dar? Se va a dar primero una... Estas traspasas viene su nombre por la C de la cisteína, la AS de aspartato y la ACE o traspasa de enzima. Entonces viene a ser una enzima cisteína y aspartato que van a generar rompimiento, por ejemplo, del ADN, rompimiento de diferentes proteínas. ¿Por qué? Porque estas proteínas van a primero generar un clivaje de sus dominios o prodominios de adaptadores, por ejemplo el TAR y el DET, ya mencionados. Y esta luego se va a generar una traspasa madura, que puede ser la traspasa ejecutora o la iniciadora, pero la ejecutora ya mencionada viene a ser la 3, ¿no? Entonces esta traspasa activa va a generar una inhibición, por ejemplo, del ICAT y va a liberar al CAT, y este CAT va a generar este clivaje del ADN. Entonces la traspasa no es que genere un clivaje por sí sola, sino utiliza a la TAT. Y bueno, hablando también de la que sería las familias de las proapoptóticas y las apoptóticas, tenemos que tener, dependiendo de sus dominios. Por ejemplo, hay la Only BH3, que viene a ser la BIM, y la Puma Inoxa, que vienen a ser proapoptóticas, o sea, van a generar lo que sería la apoptosis, ¿no? O van a evitar esta apoptosis. En cambio, la proapoptótica BCL2 viene a ser la familia de las efectoras, o sea, estas van a generar luego durante la apoptosis vía intrínseca lo que sea liberación de la diferentes complejos como el citocromo C. En cambio, las antiapoptóticas van a evitar este proceso, como la BCL2, que tiene todos los dominios, mira, desde la 1 hasta el 4 de los dominios BH. Entonces así viene a ser la división. Las proapoptóticas, la ves solo BH3 o BH3 only, vienen a ser las protectoras de esto. Y las efectoras vienen a ser las BAT y BATs, que son las proapoptóticas que tienen todos los tres dominios excepto el dominio BH4. Ahora sí vamos a hablar de la vía intrínseca y la vía extrínseca. En primer lugar, la vía extrínseca, que va a haber diferentes proteínas como un linfocito TSD8 o un natural killer, que va a actuar por medio del Fas ligando, va a generar una activación de este receptor y va a generar por medio de la FAT, que ya hemos mencionado, y la DET, que son dominios, específicamente el dominio FAT, un dominio FAT adaptador, va a generar este clivaje. Y este clivaje también va a generar una exposición del dominio DET. Y esta exposición del dominio DET también luego se va a clivar y va a activar a la traspasa 8, como vemos ahí. Y todo este proceso, todo este complejo se llama el complejo DISC. Entonces FAT, que viene a ser un dominio adaptador, y el dominio DET, que viene a ser ya el específico para la apoptosis, van a ser importantes durante estas traspasas, que vienen a ser las traspasas iniciadoras. Entonces durante la vía extrínseca va a formar este complejo DISC. Y este complejo DISC luego va a activar las traspasas ejecutoras, la 3 y la 7, y va a generar la apoptosis. Así de fácil. De esta manera, la vía intrínseca es un poco más compleja, pero en primer lugar, como ya hemos visto, este citocromo C se va a liberar porque va a formar poros en lo que sería la membrana del mitocondrio por medio de la BAT y la BATS. Que hemos mencionado, vamos a retroceder para que vean. La BAT y la BATS va a generar estos poros, que va a generar liberación de citocromo C. Y este citocromo C se va a unir lo que sería esta AF1. Y esta AF1 va a activar esta AF1 y va a generar una exposición del dominio CAR. Otra vez hablamos del dominio CAR, ¿no? Que hemos mencionado que el dominio DET específicamente está relacionado con la vía extrínseca. Ojo, muy importante que se lo sepan. Entonces el dominio CAR también va a estar en esta vía intrínseca. Va a generar la unión de lo que sería esta traspasa 9, que viene a ser iniciadora. Y esta traspasa 9 luego va a activar a traspasas ejecutoras como la 3 y va a generar la apoptosis por la vía intrínseca. Pero van a haber una unión de la vía intrínseca y la vía extrínseca. Miren, podemos observar que la BIT y la BIM, que son BH3 only, van a inhibir a la BCL2. Y esta BCL2 al mismo tiempo inhibe a BATS y BATS. O sea, ante un estímulo apoptótico, esta BCL2 va a quedar activa o inhibida, y esta no va a poder inhibir a BATS y BAT. Pero aquí actúa Smart Diablo, que viene a ser una SIAP o familia de SIAP,
que va a inhibir a la SIAP. Pero esta SIAP inhibe las traspasas 9 y traspasas 3 y 7. Entonces las proteínas proapoptóticas como la BAT, la BIM y la PUMA van a generar esta inhibición no de la BAT-CIBAC. O sea, van a favorecer la apoptosis, pero también al mismo tiempo van a regularla o protegiéndola porque van a inhibir a la BCL2 y van a generar una apoptosis más limpia. Entonces, al inhibir BCL2 que va a estar pegado a la BAT y BATs, va a generar la generación de este poro y va a salir el citocromo C. Entonces, por este medio, la BAT va a ser liberada por la vía Pi3 quinasa. Y ya hemos visto en la clase de señalización celular, esta Pi3 quinasa va a liberar al BAT. Y es por eso este va a ser el medio de unión de la apoptosis vía intrínseca con la vía extrínseca. Y así es como se da este proceso. Por eso que la BID y la BIM van a inhibir a la base L2. Y también al mismo tiempo PUMA, una no tan mencionada pero muy importante, la PUMA. Y la SMART Diablo va a inhibir a la SIAP o a las proteínas inhibidoras de las traspasas. Bueno, entonces esto ha sido todo por hoy. Me he basado en libros como Lodich, Albert, Biología Molecular Celular y Trooper. Gracias.